La bibliografía médica relativa a la enfermedad del sueño se había detenido prácticamente en 1935, por lo que sus formas más profundas, que se presentaron con posterioridad, no habían sido descritas. Me parecía inconcebible que hubiera enfermos semejantes y también que, dada su existencia, se careciera de estudios sobre ellos. Pero la verdad es que los médicos no frecuentan esos submundos, esos abismos de aflicción que, por así decirlo, actualmente se encuentran fuera de los límites de la medicina. Y por ello no escriben trabajos acerca de quienes padecen esas enfermedades. Eran muy pocos los médicos que recorrían las salas de los pabellones más remotos de los asilos y los hospitales, que suelen ser las destinadas a los enfermos crónicos, y menos aún los que tenían paciencia para examinar y escuchar a aquellos pacientes cada día más inaccesibles para tratar de comprender sus fisiologías y sus padecimientos. Y sin embargo, los hospitales para enfermos crónicos tienen otro lado, el bueno. El personal a menudo vive y trabaja en ellos durante años, por lo que puede llegar a establecer lazos muy estrechos con los pacientes que tiene a su cargo, a conocerlos y a sentir afecto por ellos, a comprender que son personas y a respetarlos. Por eso, cuando llegué al Monte Carmelo, no me encontré simplemente con 80 casos de enfermedad posencefálica, sino con 80 individuos, cuyas vidas interiores, al igual que el resto de su ser, conocía y bastante a fondo el personal hospitalario, y se trataba de un conocimiento vívido y concreto, fruto de la relación personal, no de ese conocimiento pálido y abstracto que se deriva de la práctica médica. Al entrar en contacto con aquella comunidad, una comunidad de pacientes sin duda, pero también de pacientes y personal, me di cuenta de que los enfermos que la integraban eran individuos a los que cada vez más sería difícil reducir a simples estadísticas o listas de síntomas. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. España, México, Paraguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos y muchos países más desde donde se escucha este podcast. No sé qué ha pasado últimamente, pero de repente las escuchas desde Paraguay se han multiplicado cuando apenas había escuchas desde allí o desde allá. Así que muchas gracias a los paraguayos por este interés en el podcast y muchas gracias a todos y a cada uno de vosotros que paseáis con Oliver Sacks. Aquí en Punta Negra es de noche en este momento. Casi siempre es de noche cuando hablo. Ya me gustaría decir que el barrio está en calma, pero casi nunca lo está. Si no es por los grupos electrógenos a diésel, o sea, gasoil, día y noche, que nos mantienen con luz e internet, es por el griterío en las calles o por las peleas que se forman entre vecinos, en las que acaban formándose pues dos bandos y pueden pasar horas discutiendo y agrediéndose.
Más de una ocurre aquí frente de casa. Así que nunca se está en silencio, o en el silencio en el que uno quisiera, ¿no?, para poder grabar estos episodios. Así que se hace lo que se puede. Bueno, tengo que decirte que este episodio era el que tenía pensado montar en lugar del pasado. Pero bueno, me puse a pensar en él, me puse a buscar documentación, a desempolvar apuntes de la carrera, del máster. Se me presentaba un trabajo por delante que se me hacía cuesta arriba. Pues no estoy en plena forma ni anímica ni cognitiva. Quiero decirte también que, antes de seguir, que pronto, no sé si en el siguiente episodio, en el de después, no estoy seguro aún porque no lo tengo todavía, entre comillas, amarrado, podríamos tener una charla con un neurólogo sobre el tema de la migraña, así que estate atento, ¿vale? Sería o podría ser una videoconferencia. Entonces, ¿por qué? Pues como he dicho, no estaban, ni estoy, ¿no?, en forma anímica, ni cognitiva, ni energética, como lo he estado anteriormente. Y bueno, pues intentando preparar el episodio de hoy, que lo iba a hacer más largo, pero intentando preparar el episodio de hoy, pues al final decidí hacer otra cosa. Y quiero contarte un episodio personal. Hace 8 años me estaba formando como profesor de un protocolo internacional de mindfulness para gestionar el dolor crónico. Me hice profesor certificado y he impartido desde entonces cursos online que han funcionado estupendamente. Y en uno de los retiros que hicimos en aquella época, porque la formación duraba algo así como 2 años, 2 años y medio, y había periodos de retiro de una semana, pues estábamos en una mañana en la sala de trabajo y el profesor, uno de los profesores, nos convocó pues para hacer la primera meditación de la mañana, no muy tempranito, sobre las 7:30 o algo así, antes del desayuno. Las meditaciones, para quienes no las conocéis, se realizan usando una guía. Entonces una persona guía la meditación para que ésta se pueda sostener en el tiempo. Y bueno, solo si eres un experto meditador, pues podría ser conveniente meditar sin guía, o te podrías dar entre comillas, el gusto de meditar sin guía, pero casi siempre es conveniente hacerlo con una guía. No encuentro yo una gran diferencia. Es importante que haya una guía, aunque a veces, como ahora veréis, pues se puede agradecer que no la haya. Durante la sesión meditativa, en general, no concretamente en esa que os voy a contar ahora, en general, durante una sesión meditativa, pues el guía va guiando al resto de las personas pues a llevar la atención a este punto, al otro punto, a darnos cuenta que si estamos enganchados en un pensamiento, pues que lo reconozcamos, pero que lo dejemos seguir su curso y por lo tanto, bueno, no nos aferremos a él, ¿no? Bueno, esto forma parte de lo mucho que puede haber en una meditación, pero esto es una de las cosas más importantes. Y las sesiones meditativas, pues también es cierto que pueden estar más o menos cargadas de instrucciones. Te van llevando por el camino, como he dicho, te van limpiando del camino las distracciones que te desvían la atención del lugar en donde queremos tenerla, ¿no? Bueno, pues aquel día y en aquella meditación nos sentamos todos en la sala, seríamos unas 20 personas más o menos. El profesor hizo sonar el gong, con el que se da comienzo y con el que se marca también el final de la meditación, y a veces las transiciones, si es que esa meditación en concreto tiene transiciones, que no todas las tienen. Bueno, pues justo después del gong, normalmente el profesor nos invita a que revisemos la postura,
en general, ¿no? A relajar el mentón, a aflojar la boca, los ojos, a descansar las manos sobre el regazo y a tomar un par de respiraciones profundas para tomar conciencia de que la respiración siempre está ahí, ¿no? Y acto seguido dejar que siga su curso. Esto sería un comienzo clásico de una meditación, al menos de una meditación mindfulness. Pero nada de esto pasó. Aquel día, ¿no? Aquella mañana, el profesor no abrió la boca después del gong y yo empecé a pensar qué estaría pasando, que por qué no nos daba las instrucciones. Mientras le daba vueltas a esto, empecé a decirme que tendría que elegir yo mismo lo que hacer durante la meditación, que iría a durar unos 45 minutos. En fin, hay varios tipos de meditación, al menos entre las que yo practico está el escaneo corporal, otra que se centra en la respiración en sí misma y otra en la que se invoca compasión y humanidad compartida. Las tres tienen sus objetivos y sus razones de ser. Bueno, así que elegí centrarme en la segunda, o sea, practicar la respiración en la que uno se centra, la meditación en la que uno se centra en la respiración, que es la que más calma pues siempre me ha proporcionado. Pero seguía yo pensando durante la meditación en que aquello era una anomalía. Me mosqué un poco, pensé que podría ser hasta un gesto de mal gusto, ¿no?, por parte del profesor. Llevábamos ya pues casi 15 minutos en completo silencio. Estaba mosqueado, pero me fui calmando. Y empecé a pensar en el significado de aquello. ¿Qué querría decirnos el profesor con aquella conducta suya? Cada vez que me daba cuenta que la atención la tenía en esos pensamientos precisamente y no en los efectos que provoca la respiración en mi cuerpo, que de eso se trataba la respiración que yo había elegido hacer, pues bueno, pues soltaba el pensamiento y regresaba la atención a la respiración. Pero al tiempo volvía a centrarme en aquella anomalía, ¿no?, que estaba ocurriendo. Y bueno, y al cabo de unos minutos, las preguntas que yo me hacía, que el ronroneo, pues empezó a cambiar. Dejé de preguntarme lo que querría decirnos el profesor con aquello y empecé a preguntarme lo que iba a hacer yo para poder tener una meditación en paz con el tiempo que quedaba, aunque aún teníamos bastante tiempo por delante, al menos media hora. Entonces me di cuenta de algo. Sentí uno de esos insights o claridades que me pusieron muy feliz. Me di cuenta que lo que pasa en una meditación es una metáfora, pero no una metáfora en el sentido irreal, sino más bien un ensayo de lo que nos pasa en la vida, un ensayo a pequeña escala, un ensayo real a pequeña escala de lo que nos pasa en la vida. Y para eso se medita, para lo mismo que se va al gimnasio, para ponerse uno fuerte, para entrenar la mente de mono inquieto que tenemos y apaciguarla, ¿no?, para aprender a pequeña escala que si algo inesperado y desagradable nos ocurre, podemos observarlo con espacio y perspectiva suficientes y podemos decidir qué hacer en vez de reaccionar impulsivamente. La meditación mindfulness, por definición, te invita a no juzgar el momento presente, a aceptarlo tal y como es, mientras, de manera intencional, pues has decidido a dónde llevar tu atención. Como he dicho antes, yo había decidido hacerlo a la respiración, a los efectos que produce en el cuerpo, en el estómago, en los laterales del tronco, quizá en la espalda también, en el pecho, pues los efectos que produce el hecho de estar respirando, básicamente poner la atención ahí y observar eso, observarlo de una manera minuciosa. Bueno, pues yo había decidido hacer esto y había juzgado y estaba juzgando lo que estaba pasando hasta que me di cuenta que esa definición que acabo de dar de la meditación me invitaba a no hacerlo, a no juzgarlo. Así que gracias a esa definición que me vino a la mente, dejé de hacerlo. Y al dejar de hacerlo, acepté que aquella meditación era tal como era, un absoluto silencio.
Y aquel laboratorio, a pequeña escala, pues era una muestra de lo que, como he dicho antes, nos ocurre en la vida. Y es que hay cosas que no tienen remedio por mucho que actuemos, ¿no? Una enfermedad mala, fea, una enfermedad irreversible o la muerte de un ser querido, aquello que deseamos cambiar y no tenemos poder sobre ello, ¿no? Entonces, cuando solté las preguntas y los juicios y decidí seguir respirando y fluir con mi propia respiración hasta que sonara el gong del fin de la meditación, fue ahí cuando fui sintiendo una felicidad que crecía y crecía cada vez más. Me sentía feliz de estar allí en el más absoluto silencio, sobre todo después de haberme dado cuenta de todo lo que acabo de contar, ¿no? Por un momento me aferré a esa felicidad y pensé que podría estar así durante horas, y lo deseé, pero me volví a darme cuenta de que aquello también era un juicio de la práctica, un juicio en positivo en este caso, pero era un juicio. Así que también lo dejé pasar, dejé que la sensación de querer postergar ese estado de felicidad se alargase en el tiempo, y eso me hizo sentirme aún más feliz. Bueno, ya llevábamos más de media hora de meditación y siempre al cabo de ese tiempo empieza a molestarme la espalda y a dormírseme pues alguna pierna. Así que era el momento de incorporar a la experiencia pues la atención al dolor también, a ese malestar, a observarlo, a reconocer su naturaleza cambiante, y pese al malestar físico, el fondo de felicidad seguía ahí. Pero se había añadido un ingrediente más al cóctel, ¿no?, de aquel laboratorio. O sea, el malestar por el dolor, ¿no? Y bueno, el hecho de que eso fuese desagradable en el cuerpo, o sea, que se reconociese físicamente, aunque era desagradable, no me molestaba. O sea, me molestaba físicamente, pero no me molestaba como si fuese una resistencia a la que tenía que vencer y quitarme de encima. Se podía estar con ese molestar, se podía estar. Convivía con las dos sensaciones, porque era mi experiencia en ese momento, o sea, con esa de la felicidad y con ese malestar, y tal cual eran, las aceptaba sin regañarme, sin quejarme y también sin felicitarme. Aquella sesión de meditación ha sido una de las experiencias más pacíficas de mi vida y me acuerdo mucho de ella. He tenido momentos muy pacíficos, muy profundos, muy de paz, ¿eh? Bueno, como he dicho ahora mismo, pacífico. Pero me acuerdo de aquella porque fue aquella donde por primera vez tuve aquella revelación, ¿no? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Primero, pues por un lado, porque quería contaros un episodio personal, y por otro lado, pues es que cuando pensé en hacer este episodio que lleva por título Las luces y las sombras de las publicaciones científicas, y me senté a ello, como he dicho antes, lo intenté 2 o 3 veces, no me salía, no fluía, estaba angustiado pensando en mi familia y en otros temas, pero sobre todo en mi familia. Y eché mucho de menos sentir aquella paz de aquella sesión de meditación. Tampoco era momento de meditar, era el momento de trabajar en el podcast y no tenía ganas o sea, no tenía ganas de sentarme con el micrófono a saludar, como he hecho al principio de este episodio, ni a componer el episodio, ni a reflexionar sobre lo que tenía que decir, ni de cómo hilarlo todo. Y me entraron ganas de leer, de calmar la pena y ese malestar en el silencio de la lectura y no en la algarabía mental de tener que montar un episodio al uso. Así que entré en la tablet, en el New Yorker al que estoy suscrito en la versión online, filtré por la palabra Sachs y me salieron todas sus publicaciones que escribió para esta revista. Y pasé 1 hora leyendo más o menos, leí 4 o 5 de estas publicaciones con tranquilidad mientras me preparé y me tomé un descafeinado, y algunas de esas historias que leí, algunas eran más o menos felices. Nunca hay nada muy feliz en casos clínicos neurológicos, no suele haber mucha felicidad ahí, pero algunas eran
más felices que otras. Y acabé, bueno, pues por elegir la que escuchasteis en el episodio pasado. No era una historia alegre, por supuesto, si la habéis escuchado, pero tampoco era la más terrible. Sin embargo, trataba el tema del daño cerebral adquirido, que es un tema que ahora me toca muy de cerca. Monté el micrófono y sin más me puse a darme el gusto de leer en una especie de feliz malestar, como aquella meditación que os acabo de contar. Y ahora sí, ahora vamos a dejar este episodio personal y vamos a traer aquí de lo que yo quería hablaros ya hace 2 semanas. Las palabras investigador o investigación están desvirtuadas. Es como lo está la palabra mindfulness, la palabra, no sé, facha o progre, que se usan muchas veces para nombrar justamente lo que no es. Al menos yo lo veo así, se usan demasiado y pierden su valor porque la huella semántica se hace tan grande que hace ya complicado discriminar quién es o qué es verdaderamente así, ¿no? Vamos a suponer que un investigador es, quien ocupa un puesto en donde investiga, ¿ok? Ya sea, que se pase 14 horas al día observando células cancerosas, ya sea que se deje, las rodillas arrastrándose, no sé, entre rocas y arena en busca de algún huesecillo con millones de años de antigüedad, ¿vale? El típico, que tenemos todos en mente, ¿no? Un Indiana Jones. Pero también podemos tener a alguien que está en un café, o sea, en un despacho, pues tomándose, un café, y entre WhatsApp y WhatsApp pues esté contando el número de publicaciones que le quedan por firmar y su equipo de trabajo por hacer, pues para conseguir la subvención o el ascenso, ¿no? Sea como fuere, el investigador que tengamos en la cabeza cada uno, lo que ha investigado, el resultado, las conclusiones, pues hay que publicarlas. Y si no se hacen, pues claro, ¿dónde estaría la gracia, verdad, de investigar? ¿Por qué es importante difundir los resultados de una investigación? Bueno, pues parece una pregunta sencilla y lo es, pero nos sirve de introducción pues para seguir avanzando, ¿no? Pues porque así es como se aporta nuevo conocimiento y se puede acumular el saber dentro del ámbito científico. Si descubrimos la cura de algo incurable y no se difunde, pues una vez más vuelvo a decir esta expresión, estamos listos. Pero a veces es cierto que hay descubrimientos hechos a través, en este caso estamos dentro del paradigma científico, que no se han podido difundir por razones tales como que se han perdido los datos o porque una revista científica no lo ve relevante, ¿no? Publicarlo. Ya sea por la poca relevancia del resultado como porque se considere que no tiene la rigurosidad que el procedimiento científico exige. La calidad de la redacción del artículo también es clave en una publicación. Y también es cierto que hay revistas científicas, que es como tradicionalmente se ha difundido la ciencia a través de estas revistas, que no tienen mucha difusión, y otras, sin embargo, que sí están en primera línea, ¿no? Podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Hay investigación de buena calidad y mala redacción. Entonces, aunque sea de buena calidad, si la redacción está mal o no se ha seguido, las guías del paradigma científico, pues tendrá poca difusión y no tendrá impacto, ¿no?
Hay investigación de mala calidad y redacción mala, entonces pues tampoco hay difusión ni impacto. Hay investigación de buena calidad y redacción buena, con lo cual pues tenemos garantizada la difusión y el impacto, o sea, las mejores revistas querrán esa investigación para publicarla. Y hay investigación de mala calidad y de buena redacción. Ahí sí que puede haber difusión, pero no habrá gran impacto. En fin, el caso es que antes de publicar los resultados de un estudio, pues el manuscrito tiene que pasar por un proceso de revisión para garantizar la calidad y la objetividad de la investigación realizada. Por ejemplo, en las revistas especializadas, el artículo pasa antes por la evaluación de 2 revisores expertos en la materia, que lo que van a hacer es valorar si el artículo tiene la calidad suficiente para, bueno, pues para ser publicado en esa revista o no. También, bueno, pues todo el mundo sabe que hay congresos, y en las comunicaciones a congresos, pues el trabajo que se va a presentar pues tiene que también que pasar por una revisión, en este caso por un comité científico. Luego, bueno, pues dentro de las publicaciones hay todo un mundo, ¿no? Las publicaciones se pueden clasificar, y de hecho se clasifican en primarias, en secundarias y en terciarias. ¿Qué sería una publicación primaria? Bueno, pues serían aquellos documentos que incluyen los resultados derivados directamente de una investigación. Dentro de estas fuentes primarias, pues vamos a citar 2. Los artículos originales, o sea, el artículo científico, ¿no? Que es ese documento publicado en las revistas, en los que, bueno, pues se suele presentar un conocimiento nuevo, ¿no? Por eso hablamos de que son originales. Y otro caso sería el caso clínico, reporte de caso. Y bueno, lo que se hace es que se presenta un caso especial que por su poca frecuencia, bueno, pues presenta datos que son relevantes a nivel clínico. Sachs se movía mucho en el caso clínico, en el reporte de caso, y bueno, pues en las publicaciones que hacía en revistas científicas sí que lo presentaba a través de una redacción y de una serie de puntos que son necesarios para que te lo acepten, pero sabemos que lo que hacía Sachs, o lo que más le gustaba hacer, pues era presentarnos esos casos que tantos conocemos ya, a través de sus libros y por supuesto a través de una narrativa que no tiene nada que ver con el estilo, ¿no? de una publicación primaria. Luego están las publicaciones secundarias, que serían los documentos donde se analiza de forma explícita las publicaciones primarias, es decir, es una especie de recopilación de fuentes primarias sobre una temática determinada. Y bueno, pues dentro de las secundarias pues hay muchos tipos de publicaciones secundarias. Una de ellas serían las revisiones sistemáticas. ¿Por qué sistemáticas? Porque bueno, se selecciona un tema y se selecciona una serie de publicaciones sobre ese tema. Pero esas publicaciones no pueden ser cualquier tipo de publicaciones. Hay que definir antes unos criterios de búsqueda para encontrarlas, como por ejemplo que todas las publicaciones tengan como mínimo 50 personas en la muestra, que todas las publicaciones tengan como mínimo o que estén en una zona, se hayan hecho en un país o en una zona determinada, etcétera, ¿no? Se fijan unos criterios y luego al final se analiza, y la información que suele salir de ahí es cualitativa y se presenta una conclusión, una discusión, etcétera. Otro tipo de análisis de publicación secundaria corresponde al metaanálisis, que igual esto sí te suena, ¿no? Se basa en una revisión sistemática también de la información, pero a diferencia de las anteriores, de las revisiones sistemáticas, el análisis se realiza de forma cuantitativa, pues para sacar conclusiones. O sea, se extrae de todas esas publicaciones que hemos elegido, se extraen todos los datos estadísticos y se generan unos megacálculos estadísticos. Y luego, por último, pues estarían las publicaciones terciarias, que bueno, ya son documentos donde el autor expresa una opinión experta basándose en el análisis de, bueno, precisamente de las fuentes anteriores, ¿no? De las primarias y de las secundarias. Pues aquí tenemos las revisiones narrativas. Bueno, pues una revisión narrativa es una revisión temática,
o un monográfico sobre un tema. Y la diferencia con respecto a la revisión sistemática que hemos visto antes, pues es que en este caso, bueno, pues no hay una selección de documentos de forma sistemática, no hay criterios estrictos. O sea que, como veis, vamos bajando, entre comillas, la importancia y la rigurosidad entre las primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Dentro de las terciarias también tenemos lo que es la carta científica o el artículo de opinión, que, bueno, pues en este caso se le envía al editor de una revista, pues sin invitación del editor, pues una redacción sobre un tema en concreto, y si la revista o el editor considera que tiene, bueno, que tiene interés en publicarla, pues lo publicará, ¿no? Pero, como he dicho, vamos bajando el nivel de importancia de las primarias hasta las terciarias. Bueno, pues también hay estrategias para mejorar la visibilidad de los resultados. Esto hay que enseñarlo, y claro, hay que enseñarlo y hay que ganar dinero enseñándolo. Y bueno, y la visibilidad, ¿no?, de los resultados no es otra cosa que la probabilidad de ser encontrado y de ser visitado, ¿no? Todo el mundo quiere ser visitado, todo el mundo quiere que los demás sepan lo que uno ha hecho, ¿no? Y esto no es algo nuevo de los influencers en las redes sociales o de nosotros mismos, ¿no?, poniendo fotos para que nos digan, pues, que les gusta. Ya se peleaban las sociedades científicas del siglo XIX y las del XX y las del XXI, pero bueno, podemos remitirnos al XIX porque lo hemos visto en este podcast en alguna ocasión. Recuerdo que hablamos en un capítulo de las batallas terribles entre miembros de estas comunidades por ver quién tenía razón en cuanto a cosas como las categorías taxonómicas a las que debería pertenecer tal o cual insecto, ¿no? Pues había hasta sangre de por medio. Así que la rivalidad viene de lejos en la distribución y en la publicación de los resultados de una investigación. Y es que los intereses que hay en las publicaciones, como podemos imaginar, no se circunscribe a la rivalidad que puede haber entre los investigadores, ¿no? A ver quién publica más y mejor, ¿no?, dentro de su dominio. Está claro que los investigadores quieren que sus publicaciones tengan la mayor repercusión para que luego sean citados. De hecho, el índice de citas de un autor es una de las variables de más interés. Es ese like, ¿no?, de las redes sociales, el índice de citas. Pero, como he dicho, no solamente están involucrados en este interés los investigadores, está en general la comunidad científica, ¿no? Y aquí habrá que incluir a otros profesionales y también a estudiantes y a doctorandos que han de tener acceso o deberían tener acceso a esas publicaciones. Y es que esta comunidad, pues sobre todo, si esa investigación ha sido pública o ha sido con financiación pública, mejor dicho, pues debería tener acceso, ¿no? Y no siempre es así o es parcial. Y por supuesto, como no, he dejado para el final las editoriales y las bases de datos científicas, que por supuesto no quieren ver mermados sus intereses económicos y parecen ser los malos de la película. Pero no le quitemos el ojo a algunos investigadores tampoco. Bueno, pues para poder encontrar un equilibrio entre el choque de intereses que parece ser que podría darse entre estos tres agentes, ¿no? Hemos dicho los investigadores, la comunidad científica en general y las editoriales y esas bases de datos, pues se inició un movimiento llamado Open Access, acceso abierto, en su traducción al español. Y bueno, pues publicar un documento en acceso abierto que implica un conflicto con la editorial científica donde está publicado el artículo, en este caso si es una revista, ¿no? Cuando un artículo es aceptado para la publicación en esta revista, pues todos los derechos de autor recaen en la editorial que se ocupa de distribuir el documento, ya sea cobrando por el acceso al texto completo o por suscripciones a la revista o a una base de datos donde esté indexada esta revista, ¿no? Por ese motivo es importante tener en cuenta la forma y el tiempo en los que deben ponerse a disposición los documentos.
de acceso abierto. ¿Por qué? Pues que, bueno, muchas veces se publica los resultados de una investigación bajo pago y se llega a un acuerdo con las editoriales en que ese pago hay que hacerlo durante un tiempo. A partir de un tiempo, puede ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, pues esa publicación, digamos, se libera y ya pues no hace falta pagar por ella, ¿no? Otra posibilidad que también se da es que el autor pague a la revista una cantidad prefijada de dinero para que el artículo esté disponible de forma gratuita. Y esto puede ser desde el comienzo de la publicación o, como hemos dicho antes, a partir de que, bueno, de que haya pasado una cierta cantidad de tiempo. Y luego pues hay alternativas a la forma de proceder de este método que hemos dicho, se llama Open Access, ¿no? Acceso abierto. Alternativas que se llaman la ruta verde, la ruta dorada, ¿no? Pues es una manera de decir que en la ruta verde, bueno, la ruta verde afecta al autor de la publicación y ahí puede ir tomando las decisiones el autor. La ruta dorada de las publicaciones pues afecta a las revistas científicas y a su modelo de negocio. Y bueno, se vuelve complejo, no vamos a entrar ahí, si no se nos va a hacer más larguito el episodio. Con esto simplemente quiero que te hagas una idea, si es que no lo sabías ya, que hay todo un mundo, una constelación de intereses alrededor de la publicación científica. Y como hemos dicho, pues bueno, pues esto es más complejo y hay más entresijos, ¿no? De hecho, bueno, yo supongo que todos estamos al tanto de los escándalos que ha habido, que hay y que habrá. Necesitamos los avances de la ciencia, pero los intereses están ahí. Y no hemos hablado ni lo vamos a hacer de la investigación privada en, digamos, la industria farmacéutica, ¿no? Las patentes, las ventas millonarias de las cesiones de estas patentes. Bueno, eso ya es otro mundo y parece que recientemente con las vacunas del COVID hemos conocido un poquito, ¿no? de qué va todo eso. Bueno, pues como bien sabemos, por ser paseantes, nuestro neurólogo de cabecera desistió debido a su torpeza en dedicarse a la investigación. Acordaos que empezó a hacerlo, ¿no? cuando terminó la residencia. Empezó a hacerlo por aquello de los efluvios que desprende precisamente la palabra investigación, sobre la que he bromeado hace un momento. Pero Sachs era torpe, dejaba las placas Petri fuera de las estufas y se le olvidaba seguir los pasos estrictos definidos en los procedimientos de buenas prácticas, ¿no? A todo esto, pues también dejaba simplemente migajas de pan o de galletas que se comía, pues las dejaba caer encima de los cultivos de las bacterias. Así que él mismo, decepcionado por su torpeza y animado por sus profesores a que dejase el laboratorio, comenzó a visitar pacientes, a hacer eso que a tantos médicos tanto aburre, hasta la extenuación. Solo hay que verle las caras a algunos de los pobres. Y recordemos que empezó a visitar a pacientes con migraña, algo que pensó que sería lo más aburrido del mundo, pero su curiosidad, su compasión y su vasta cultura no pudieron dejar de convertir lo que muchos médicos convertirían en una desesperación crónica, pues en un libro maravilloso, ¿no? Su primer libro, como bien conocemos, Migraña.
una de las bases de datos que recopila las publicaciones científicas es Google, pero no el Google genérico que usamos todos, sino Google académico o Scholar Google, que es lo mismo en su versión en inglés. Así que si en el buscador de Google escribimos Google académico, pues entramos en un buscador de documentación científica. Ahí tenemos acceso a publicaciones primarias, secundarias, terciarias y también a libros. Otra cosa es a quién pertenezcan esas publicaciones y si nos permiten disponer de ellas o no, como ya hemos comentado. Pues mira, me he entretenido un poquito y he ido a Google Académico, y si escribimos las palabras en el buscador Oliver Sacks, pues aparecen unos 65.300 resultados. En cada uno de los resultados aparece un mini resumen de 2 líneas debajo, y también nos aparece la cantidad de veces que esa publicación se ha citado. Ya sabes, el like de las publicaciones, ¿no?, en las redes sociales. El equivalente. Cuantos más likes, más relevancia, más visibilidad, más prestigio y, bueno, pues más entrevistas en podcast o peticiones como ponentes en conferencias. También hay diferencias en los resultados de Google Académico si las palabras claves que usas están escritas en inglés o en español o en francés, etcétera, ¿no? Pues nada, como cualquier otro buscador, ¿no? Que en este también, en Google Académico, se pueden usar operadores booleanos, o sea, esto no es otra cosa que añadir palabras como y o palabra como no, ¿eh? Por ejemplo, quiero buscar cuántas referencias hay hay al libro de Sacks, el libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Pues entonces no vamos a escribir todo ese título, y bastaría con elegir, por ejemplo, la palabra con menos opciones de que aparezca en un texto científico. En este caso yo elegiría la palabra sombrero, es decir, la palabra que más discrimine. Entonces me voy al buscador y escribo Sacks, espacio, y, el operador y, espacio, sombrero, y concretamente me salen 4.360 resultados. Pero si en vez de poner sombrero escribo la palabra en inglés hat, ¿no?, sombrero, y pongo lo mismo, Sacks, espacio, and, en inglés, y espacio hat, pues ya no me salen 4.360, ya me salen 81.800. Y dices tú, ¿y cómo salen 81.800 si al poner antes Oliver Sacks a secas aparecían solo 65.300? Bueno, pues puede que ese Sacks, aunque vaya con la palabra hat, no se refiere exclusivamente a Oliver Sacks. Así que si pongo Oliver Sacks, espacio, and, o sea, y, espacio, hat, pues ya se reducen a 15.900. Y así afino más y me aseguro de que todas o casi todas las publicaciones que me salgan en el resultado pues vienen o tienen que ver concretamente con ese libro de Sacks. Bueno, en realidad no estoy diciendo nada que no sepamos todos, supongo. Google Académico también puede filtrar pues por años de publicación. Por ejemplo, decirle a Google que lo que queremos buscar pues se haya publicado en los últimos 2 o 3 o 5 o 10 años, o desde siempre, ¿no? También podemos decir si queremos obtener resultados solamente en un idioma en concreto, o dejar que aparezcan todos los idiomas que haya. En fin, que tenemos un buscador como otro cualquiera, pero que nos da acceso a material de interés relacionado con publicaciones especializadas. Y sí, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero parece ser el libro de Sacks sobre el que más se ha escrito o más se ha citado, más incluso que Despertares, a pesar de que esta obra es más contundente y más importante. Y es que muchas publicaciones se hacen a prisa y corriendo para poder publicar enseguida otra y otra y otra, ¿no? Ya hemos dicho, la prisa del like, pues para tener más beneficios, ¿no? Luego en financiaciones, en repercusión, etcétera. Y claro, es mucho más fácil hacer una síntesis de una historia que puede resultar hasta cómica, como la del hombre del sombrero, pues que hacerlo entrando en las profundidades de Despertares, ¿no? Donde parece que hay que ser
bueno, que hay demasiada compasión, demasiado amor, demasiado acercamiento a los enfermos, algo que la ciencia aún no parece que tenga, bueno, pues elementos estadísticos fiables para medirlos, ¿no? Ni tampoco creo que interés. Y por tanto, bueno, pues tenga que quedarse esta obra pues relevada a ese grupo menor de investigadores, ¿no? Pues que pueden dedicarle el tiempo que esta obra necesita. Pues nada, que nos vamos yendo. No quiero dejar el episodio sin dejar clara una cosa, que sin ciencia no seríamos casi nada de lo que somos, no hubiéramos llegado al nivel de desarrollo en el que nos encontramos, pero tampoco habría caído una bomba atómica en Hiroshima y otra en Nagasaki, claro. Así que no es la ciencia lo que da la cualidad a la ciencia, sino el uso que le demos. Lo mismo con los científicos, lo mismo con la comunidad científica y lo mismo con los grupos editoriales. Os dejo con un artículo reciente del periódico El Confidencial titulado así: La caída de revistas fraudulentas destapa las vergüenzas de la ciencia española. Y bueno, el artículo comienza así. Dice: los científicos obtienen financiación, tanto pública como privada, para realizar investigaciones que amplían nuestros conocimientos y contribuyen a solucionar problemas. Los resultados, examinados por otros expertos, se comparten en revistas especializadas. Estas publicaciones sirven a su vez para evaluar la calidad del trabajo realizado por los investigadores y concederles nuevos proyectos que les permitan continuar con su carrera científica y aumentar con sus contribuciones a la sociedad. Sobre el papel no parece un mal procedimiento, pero como cualquier sistema es susceptible de llegar a pervertirse y corromperse. Los ejemplos abundan. Bueno, pues hasta aquí puedo leer, porque el texto se va desvaneciendo y hay que pagar para seguir leyendo. Eso sí, solo €1 el primer mes y luego ya pues 9 euros. Así que te dejo el enlace al artículo en la descripción por si estás suscrito al Confidencial o por si te quieres suscribir. Y ahora sí, aparte de esta broma final, espero que te haya resultado interesante el episodio, distinto a otros. Y nos vamos, ¿no? No dejes, ya sabes, de moverte y aunque lo tengas que hacer con la imaginación, hazlo, ¿ok? Venga, hasta el próximo episodio.